Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián, creador de tradingparaprincipiantes.com y en el vídeo de esta semana vamos a hablar de Finviz, una plataforma en su mayor parte gratuita que nos ayuda a encontrar o descartar empresas en las que invertir o hacer trading, entre otras muchas funcionalidades. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por sus pantallas, algunas de ellas bastante desconocidas, pero sobre todo nos vamos a centrar en su función estrella, que es la búsqueda de acciones. Así que vamos a ello. Bien, en pantalla tienes la portada de Finviz, a la que podemos acceder por finviz.com y como verás tiene un diseño bastante retro, no lo han cambiado mucho desde su origen, nació en el año 2007. Y bueno, vamos a ir directos a hablar de las pantallas más desconocidas y luego haremos hincapié en el buscador de acciones. Vamos a empezar hablando de la pantalla de noticias, que no tiene mucho misterio. Básicamente es un listado de las últimas noticias de los medios de comunicación o de los últimos artículos que han salido en relación a noticias económicas, de finanzas, etc. Sobre todo se centran en la economía de Estados Unidos, pero también encontramos noticias relevantes del resto del mundo. Su frecuencia de actualización es bastante alta. Vemos que aquí tenemos una noticia a las 5:26, otra noticia a las 5:25 y así van saliendo ordenadamente y vemos que están ordenadas por fecha de más reciente a más antigua, ¿vale? No tiene más misterio. Si quieres estar informado o informada de las últimas noticias de economía, pues aquí tienes listados y artículos interesantes en los que poder echar un vistazo, ¿vale? Seguimos y vamos a ver una función muy característica y muy popular, que son los mapas de calor, y seguro que te habrás encontrado con este tipo de mosaico en redes sociales porque la gente lo comparte mucho y bueno, pues es muy vistoso, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Pues aquí encontramos un mosaico con empresas del S&P 500 o del resto del mundo. Esto es muy útil si queremos de un vistazo ver el estado del mercado actual. Por ejemplo, a día de hoy lo estamos viendo todo en verde porque ayer hubo un rebote general del mercado. El mercado estaba muy sobrevendido y estos días pues está viendo un rebote. Como verás, casi todas las empresas están en verde y eso se refleja con el color verde dentro del mosaico. Es decir, el tamaño dentro del mosaico indica la capitalización de mercado de esa empresa, es decir, el valor de las acciones por el número total de acciones. Vemos que, por ejemplo, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Facebook, Walmart, etcétera, son las empresas que más capitalización tienen dentro de este índice, porque estamos ahora viendo empresas dentro del índice S&P 500, ¿vale? Bien, pues el tamaño depende directamente de la capitalización de mercado de la empresa y el color depende del rendimiento a día de hoy, ¿vale? Vemos que contra más verde significa que más avance he tenido, más rendimiento he tenido en el día actual y contra más rojo, más retroceso, ¿ok? Fíjate que las únicas que están en rojo son Charles Schwab, Cigna Corporation, Altria Group y The Kruger, ¿vale? El resto están casi todas en verde, como ya te he dicho, por el efecto rebote que estamos viviendo estos días en el mercado. Vamos a echarle también un vistazo a las empresas del resto del mundo. Básicamente es una selección de las principales empresas de los principales países del mundo. Por ejemplo, Canadá, México, tenemos también España, Alemania, etcétera, ¿vale? Y lo mismo, como ves, el S&P 500 estaba en verde y el resto de empresas del mundo también han sufrido ese efecto rebote y de un vistazo vemos que el panorama está en verde, por tanto que el mercado está sano, tanto a nivel de Estados Unidos como del resto del mundo. Y esto es muy interesante de ver para ver la salud del mercado actual.
Simplemente entrando aquí, si lo vemos todo en rojo, es que está cayendo, y si lo vemos todo en verde, es que estamos en un momento alcista bastante importante. Es una pantalla muy curiosa, muy vistosa, como te he comentado antes, y que mucha gente comparte en redes sociales y es bastante interesante y te da mucha información de un solo vistazo. Vamos a ver ahora una pantalla similar que son los grupos, básicamente son los sectores del mercado americano. Y aquí tenemos la fuerza, el rendimiento de cada sector en un periodo de tiempo, ¿vale? Los periodos de tiempo son de un día, una semana, un mes, 3 meses, medio año, un año y año en curso, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues vemos que en un día todos los sectores están en verde por este efecto rebote que ya te he comentado. A una semana vista, el que peor lo ha hecho ha sido el sector de materiales básicos, con un 0,76% de retroceso, y el que mejor ha sido healthcare, ¿vale? Con un 2,92% de avance, ¿vale? Si vamos un año atrás, tenemos que ir aquí, los sectores que mejor lo han hecho en un año a 365 días son el sector de la energía y las utilities, pero el que se lleva la palma es el sector de la energía, con un avance del 25,7%. Obviamente esto está muy relacionado con los momentos que estamos viviendo en cuanto a la crisis por la guerra de Ucrania y su efecto boom con las energéticas, ¿vale? Pues simplemente aquí tenemos también mucha información visual, al igual que en los mapas de calor, para saber qué sectores lo están haciendo mejor en un determinado periodo de tiempo. Si queremos escoger acciones que lo están haciendo bien últimamente, solo tenemos que venir aquí y ver, por ejemplo, que en el último mes las energéticas son las que mejor lo están haciendo, a un año vista también, por tanto, el sector de moda son las energéticas. Si tu estrategia se basa en momentum, pues deberías mirar dentro de este sector, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la pantalla de Insider, que también es un poco desconocida, pero muy interesante. ¿Qué es un insider? Un insider es una persona que tiene un cargo o cierta responsabilidad dentro de una empresa y que posee acciones de la misma. Y como posee acciones, las puede vender, comprar, etc. Obviamente los insiders juegan con ventaja porque están dentro de la empresa, ¿vale? Conocen los entresijos de esa empresa. Por tanto, esto está muy regulado, ¿vale? Un insider no puede especular con las acciones de su empresa. Eso sería fraude. Pero hay inversores que se fijan en el rastro que dejan los insiders, porque dan pistas. Es decir, si por ejemplo un grupo de insiders de una empresa X hace una venta masiva de acciones, ojo, ¿vale? Vamos a tener cuidado porque los altos cargos de esa empresa están vendiendo acciones. Preguntémonos por qué. Pues este rastro lo podemos seguir en esta pantalla de aquí. En esta tabla de aquí, Finviz te indica las transacciones que han habido por parte de los insiders. Vemos que la tabla está ordenada por fecha de última transacción y nos indica el ticker de la empresa, el símbolo, nos dice quién ha hecho esta transacción, qué rol tiene dentro de la empresa, en qué fecha se ha hecho, la acción que ha sido comprar en este caso, el coste, cuántas acciones, con qué valor, etcétera, ¿vale? Ya te digo, es bastante interesante y hay mucha gente que se fija en lo que está haciendo los insiders, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la guinda del pastel. Aquí tenemos otras pestañas, pero son pestañas de Forex, cripto y solo me voy a centrar en el tema de bolsa americana y acciones. Por tanto, vamos a ir ahora directamente al screener, que es la función estrella de Finviz. ¿Para qué sirve el screener? Bueno, pues para buscar acciones según ciertos parámetros. En total, Finviz ofrece
67 parámetros o 67 filtros para buscar empresas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿vale? Vemos que su pantalla de filtros está dividida en 4 pestañas. Parámetros descriptivos, parámetros fundamentales, ¿vale? Aquí tendríamos parámetros de análisis fundamental, parámetros técnicos, vamos a ver si carga, parámetros técnicos y aquí tenemos la pestaña de All, donde podemos ver todos los 67 parámetros, ¿vale? Vamos a comentar rápidamente algunos de ellos, simplemente para darte una idea de qué son, ¿vale? Algunos de ellos, los más importantes, ¿no? No me voy a poner aquí ahora a hablar de los 67, pero algunos de ellos. Por ejemplo, el exchange, básicamente es el mercado de valores en el que cotiza la empresa. Tenemos Amex, Nasdaq y NYSE, ¿vale? ¿Qué significa Custom Elite Only? Que si tienes la suscripción de pago Elite que ofrece Finviz, puedes añadir mercados de valores en este filtro. Si no, por defecto, pues puedes filtrar por Amex, Nasdaq y NYSE. Aquí tenemos el market cap, que es la capitalización de mercado que antes hablábamos. Básicamente es el número total de acciones de una empresa por su valor, ¿vale? Y lo tenemos estructurado en si la capitalización es mega, grande, media, pequeña, micro o nano. Luego tenemos la fecha de presentación de resultados, muy interesante si no queremos invertir o hacer trading de empresas que están a punto de presentar resultados, ¿vale? Porque la presentación de resultados puede generar muchísima volatilidad y eso lo queremos evitar. Luego tenemos el target price, que es básicamente el consenso del precio objetivo de una empresa por parte de los analistas, ¿vale? Podemos filtrar si estamos 50% por encima de ese precio, por debajo, etc. Luego tenemos index, a qué index pertenece esta empresa, dividend yield, que es la rentabilidad, lo que está pagando de dividendo esta empresa, average volume es el volumen medio, Hypodate es cuánto hace que esta empresa, desde cuánto hace que cotiza en bolsa, si hace una semana, si hace un mes, etc. El sector al que pertenece, el float short, que significa el porcentaje de acciones que están vendidas en corto. ¿Qué más? La industria, la recomendación de los analistas, si es compra fuerte, si es compra, si es mantener, si es vender. El volumen actual del día de hoy, si está, pues por ejemplo, por encima del millón, por debajo de 500.000, etc. Luego tenemos el float, que es el número de acciones que están disponibles al público para comprar y vender, ¿vale? Podemos filtrar si están por encima de 50 millones, por debajo de 10 millones, etc. El país al que pertenecen, ¿vale? Y bueno, pues el precio, si está por encima de $40, por debajo de 100, etc. ¿Vale? Vamos a echar también un vistazo a algunos factores fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos el típico PER, tenemos el crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años, es una expectativa de crecimiento. Tenemos el insider ownership, es decir, qué porcentaje de acciones pertenecen a los insiders, ¿vale? Los insiders es lo que te he comentado antes. Pues podemos ver que podemos decidir filtrar por porcentajes menores a 5, superiores a 10, etc. Luego tenemos previsiones de crecimiento del PER. Tenemos el crecimiento en cuanto a ventas de los últimos 5 años. Tenemos transacciones de los insiders. Todos estos parámetros los tienes en el artículo que te dejaré en la descripción, ¿eh? Aquí los tienes mejor explicados, ¿vale? Bueno, ¿y qué más? Por ejemplo, el crecimiento del próximo año de los beneficios, una previsión, tenemos
el crecimiento trimestre a trimestre de las ventas, por ejemplo, si es positivo, si el trimestre pasado respecto a este ha habido un incremento de las ventas, lo mismo con las ganancias, el earnings per share, si ha habido un crecimiento del trimestre actual respecto al anterior y bueno, etcétera. Ya te digo, los tienes aquí, tampoco me quiero extender mucho comentándolos. En el artículo los tienes más descritos, pero sí que quiero echar un vistazo más detenidamente en los parámetros técnicos, ¿vale? Son muy sencillos, por ejemplo, performance, rendimiento del valor respecto a un periodo de tiempo, ¿vale? Si he crecido respecto a la semana anterior un 10%, un 15%, etc. Luego tenemos, podemos filtrar respecto a posición del precio o de otras medias móviles respecto a una media móvil, ¿vale? Por ejemplo, la media móvil simple de 20 días, la de 50 días, o la de 200 días, ¿vale? Podemos decir si el precio está por encima, por debajo, si esa media móvil está por encima o por debajo de otras. Luego tenemos, por ejemplo, el máximo y el mínimo en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Por ejemplo, a 20 días, el máximo y el mínimo, bueno, pues podemos decir que buscar acciones que están un 5% o más por debajo del máximo. Podemos decir un 10% más por encima del mínimo, ¿vale? Esto es perfecto para buscar acciones en máximos o en mínimos en un periodo de tiempo. Aquí tenemos la beta, que básicamente lo que me dice es si sigo el curso del mercado y con qué volatilidad lo sigo. Es decir, si la beta es 1 es que estoy siguiendo justamente el curso del mercado. Si la beta es superior a 1 significa que lo estoy siguiendo pero con mayor volatilidad. Si la beta es 0 significa que no tiene correlación con el mercado, etc. ¿Vale? Tenemos aquí también que podemos filtrar por los valores del indicador de Average True Range, que es el rango verdadero medio. Podemos filtrar también por el RSI. Podemos filtrar por si el valor está haciendo algún tipo de patrón. Podemos filtrar por un salto en el precio, ¿vale? Si acaba de hacer un salto en el precio de un tanto por ciento, tanto al alza como a la baja. Por el cambio respecto a la apertura y por si está haciendo algún tipo de vela japonesa, ¿vale? Por ejemplo, una doji, un hammer, etc. Como ya te digo, los he comentado un poco por encima, pero si quieres más detalle puedes ir a las referencias que hay en el artículo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de algunos filtros interesantes. Vamos a filtrar, vamos a buscar empresas que están en máximos históricos. Finviz lo único que permite es buscar empresas que están en máximos anuales, no en máximos históricos. Pero, bueno, nos puede servir y hacer la función y luego nosotros hacer un filtro dentro de esa selección. Vamos a hacerlo y esto se hace mediante este filtro de aquí, ¿vale? Está dentro de la sección Technical y se llama 52 Week High Low. Y lo que queremos es ver los nuevos máximos, ¿vale? Pues tenemos que 69 empresas están haciendo nuevos máximos anuales. Los resultados, como ves, los podemos ver en forma de listado, donde podemos ver el símbolo, el nombre de la compañía, el sector, industria, país, capitalización, el PER, el precio, etc. Podemos ver también respecto a un listado solo de símbolos y con un código de color muy parecido al de los mapas de color, en el cual si la empresa avanza considerablemente tiene un color más verde y si retrocede considerablemente tiene un color más rojo. Aquí de un vistazo vemos aquellas empresas que han avanzado más y menos, ¿vale? Con los nombres de sus símbolos. Pero también podemos ver los gráficos, ¿vale? Finviz muestra los gráficos
de todas las empresas que hemos filtrado por máximos anuales. Lo que ahora mismo estoy viendo es que Airy no cumple. Esto sería un error de Finviz. Airy ahora mismo no está cumpliendo esta condición, ¿vale? Vemos que las otras sí que están en máximos, pero Airy no está en máximos, ¿vale? Esto debe ser un error de Finviz, pero bueno. Es información gratuita, es lo que tiene y como toda información gratuita tenemos que ir con pinzas y verificarlo por nosotros mismos, ¿vale? Pero, bueno, pues como ves, funciona bastante bien a pesar de este error. Vamos a ver ahora otro tipo de combinación de filtros que es bastante interesante y es empresas alcistas. No que estén en máximos, sino que sean alcistas, porque yo puedo estar alcistas sin estar en máximos. Y esto lo conseguimos con una combinación de medias móviles, ¿vale? Por ejemplo, podemos decirle que la de 20 esté por encima de la de 50 y que la de 50 esté por encima de la de 200, ¿vale? Y ahora mismo tenemos 665 empresas que cumplen esta configuración. Podemos filtrar también, descartar aquellas que tengan un bajo volumen, que tengan una capitalización bursátil muy baja, etc. Pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Yo simplemente te explico cómo buscar empresas que están alcistas. Y ahora vamos a ver una tercera combinación de filtros para ver empresas que lo están haciendo muy bien. Es decir, que tienen una progresión positiva de beneficios y de ventas. Y esto lo conseguimos mediante los filtros que ya te he comentado antes, que son el de ventas, crecimiento de ventas de trimestre respecto al trimestre anterior, ¿vale? Vamos a decirle que sea superior al 10% y el crecimiento de los beneficios por acción del trimestre actual respecto al trimestre anterior. Y le vamos a decir también superior al 10%, ¿vale? Pues bien, tenemos que empresas que están cumpliendo estos dos filtros son 1.409 empresas. Si queremos ir más allá, podemos decirle también que el crecimiento de los últimos 5 años del beneficio por acción sea también positivo. Vamos a ver. Positivo, superior al 0%, y que el de las ventas, vamos a ver dónde está el de las ventas, aquí, el de las ventas también sea positivo, ¿vale? Ahora ya nos hemos quedado con 687 empresas. Si además queremos que estén alcistas, podemos ir a la sección Technical y poner los filtros que te he comentado antes sobre las medias móviles, que la de 20 esté encima de la de 50 y la de 50 esté por encima de la de 200. Y ya nos hemos quedado con 56 empresas que lo están petando, es decir, que tienen una progresión de ventas positiva, que tienen una progresión de beneficios positiva y que están alcistas, ¿vale? Son buenas candidatas, estas 56 empresas son buenas candidatas a una estrategia de medio plazo, como por ejemplo la estrategia típica de CanSlim, ¿vale? Que busca empresas con una progresión positiva de resultados, de ventas, que estén alcistas, etc. Finalmente vamos a comentar una última combinación de filtros, que es la de, vamos a hacer un reset de filtros y vamos a ver esta de aquí, que es por patrón técnico. ¿Vale? Si el valor está formando un patrón técnico. Ojo con esto porque no hay ningún analista, una persona analista técnica haciendo análisis técnico de estos valores. Esto es automático, lo hace un algoritmo de Finviz y por tanto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver aquellos que están haciendo un triángulo ascendente, ¿vale? Pues bueno, básicamente Finviz ha detectado que aquí hay una línea de resistencia y aquí hay unos mínimos crecientes, por tanto
posiblemente esté haciendo un triángulo ascendente, ¿vale? Simplemente hay que cogerlo con pinzas y quedarnos con aquellos que más nos convienen a nuestra estrategia, ¿vale? Simplemente esto es una primera selección, luego nosotros ya haremos selecciones manuales, pero que sepas que existe y que está bien y que podemos elegir diferentes tipos de patrones técnicos, canales, doble techo, doble suelo, hombro, cabeza, hombro invertido, triángulos ascendentes, descendentes, cuñas, etc. ¿Vale? Y bien, hasta aquí un poco la guía práctica de Finviz. Como ves, es muy sencillo de utilizar. Tiene una versión de pago que se llama Elite que te permite personalizar filtros, tener información de las cotizaciones en tiempo real, etc. Pero creo que para un uso estándar, con la información gratuita que ofrece, yo creo que ya es suficiente. De hecho, yo no tengo la suscripción Elite y con la información que me proporciona, la información gratuita que me proporciona Finviz, pues ya puedo ir tirando. Pues bien, chicos, espero que te haya sido muy útil esta guía. Déjame un like si te ha gustado, suscríbete si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.